Muy bien, vamos a hablar un poquito de la actualidad política. Hubo elecciones en la provincia de Corrientes, un amplio triunfo del oficialismo correntino, para muchos previsible, para muchos una buena evaluación o un llamado de atención a la Libertad Avanza y su construcción política, ya que la idea de ir separados, puros, violetas, terminaron cuartos cómodos, apenas ser menos de 10% de los votos cuando el ganador superó los 51 puntos. Y se vienen elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tanto puede llegar a impactar este escándalo que continúa sumando ribetes? Recordemos que el gobierno acaba de denunciar en la justicia una operación ilegal de escuchas a los funcionarios, a Karina Milei y a varios funcionarios también. ¿Qué puede llegar a pasar? Vamos a hablar con nuestro amigo Daniel Vilota. Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué decís, Horacio? Un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Gracias siempre por tener un ratito de tu tiempo para compartir es un placer enorme y conversar conmigo. Muchísimas gracias, te agradezco mucho tu generosidad. Bueno, Daniel, a ver, como conocedor que sos bien de la política y especialmente de la provincia de Buenos Aires, ¿qué puede llegar a pasar este fin de semana? Bueno, mira, me detengo primero en la primera parada que hiciste. No creo que el resultado de Corrientes induzca algún tipo de conducta distinta a lo que puede preverse en la provincia. Sí. Sí, la impresión, siguiendo lo que venías diciendo, que por ahí, y esto es muy fácil después de un resultado, lo que empieza a estar en cuestionamiento o tal vez en crisis, sea el armado de Martín y Eduardo Menem para Karina Milei, porque claramente la impresión en Corrientes que probablemente hayan incidido para que el candidato a gobernador sea Lisandro Almirón, que no venía rodeado de buenos antecedentes, pero sobre todo porque tenía un pasado en varias fuerzas políticas. Y según me dicen varias fuentes de la Libertad Avanza en Corrientes, la idea original era colocar a alguien más parecido al estilo de Javier Milei, probablemente alguien un outsider, Claro. un empresario vinculado a la producción. Bueno, probablemente la tentación de un armado propio, pensar tal vez algo antes de tiempo, en todo un proceso posterior a la victoria, haya seducido o nubilado a alguno y tal vez no tuvo la mejor opción. Me parece que en la provincia de Buenos Aires el proceso es distinto, el desdoblamiento que ocurre por primera vez en su historia plantea, ya hemos hablado de esto, una elección rara, porque es una por sección electoral, todas importantes, no hay una que no lo sea, porque por la reforma provincial de la Constitución de 1994 hay una división donde el interior con menos votos compensa el número de legisladores al conurbano, donde hay más. Entonces no hay una sección electoral que carezca de importancia. ¿Qué puede pasar? Bueno, mirá, la expectativa aparece hoy en la información, un peronismo que contiene su optimismo. Esto es como te lo quiero transmitir. Si está en un error o no, no lo sé. ¿Dónde está la esperanza del peronismo? En que en efecto se dé lo contrario que en Corrientes, es decir, que la participación sea baja. Lo sorprendente de Corrientes, este sí es un dato, es que haya votado casi el 70% del padrón, muy encima por la media de lo que se viene registrando en el resto del país hasta ahora. Claro. El peronismo especula con un 50% de concurrencia a votar. ¿Por qué esta especulación, Horacio? Y esto es interesante. Porque tuvo un fenómeno similar y que perdimos de vista en la PASO del 2021, probablemente a consecuencia de la pandemia. Acordate que el peronismo pierde esa PASO por más de 4 puntos frente a Juntos, y cualquiera que mirara eso y por la historia de Juntos que mejoraba su elección de paso en la general, todos sospechábamos que iba a mejorar un poco. Sin embargo, el peronismo le descontó casi 3 puntos y casi que estuvo ahí, digamos, de por lo menos conseguir un empate técnico. Claro. ¿Qué es lo que está haciendo el peronismo? Desplegar una logística a través de sus municipios. Son 84. Es un número importante sobre 135. La mayoría de ellos está en el conurbano. ¿A qué aspiran? A una movilización casa por casa. Eso implica un trabajo de logística en el que el peronismo tiene mucha experiencia. Probablemente suponiendo que todo esto que vos relatabas, los audios, alguna mala noticia de la economía, desmovilice el voto más espontáneo a la Libertad Avanza, muy identificado con Javier Milei, y probablemente por eso esta última semana veamos al presidente recorriendo, en el modo que pueda, el conurbano bonaerense. Este es el cuadro de hoy. Yo no me atrevo a darte, ni quiero hablar de cifras ni de números, porque creo que sería un error tratar de predecir en una sociedad
digo que cada vez se ha vuelto más silenciosa. Mira, hace un ratito venía, yo vivo en el partido Almirante Brown, nuestro centro cívico es la ciudad de Adrogué, estaba literalmente desierta, raro para un día primero. Quiero decir que ha cambiado mucho el comportamiento de la gente a partir de lo que viene ocurriendo en los últimos años y es muy difícil auscultar o tratar de pulsar cuál es su estado de ánimo. Así que, mirá, yo lo que creo es que la única forma de saber qué va a ocurrir el domingo va a ser con los primeros boca de urna y cuando alrededor de las 20 tengamos alguna idea de los primeros Sí, resultados. claro, por supuesto. ¿Y qué tanto pensás que puede llegar a influir? Porque muchas veces lo que se decía es, hubo muchos casos no de suposición de corrupción, sino de corrupción confirmada. Es más, hubo condenas y así todo. Muchas veces la corrupción no influía demasiado en una elección, pensando en el kirchnerismo, ¿no? El votante kirchnerista, la corrupción no afectó demasiado a la hora de votar. ¿Qué puede llegar a pasar? Insisto, hasta ahora no hay una concreción, sino que hay suposiciones y y está la justicia actuando. Pero ¿qué tanto ruido le puede llegar a generar al votante, ya sea libertario o aquel que por descarte eligió a Milei pensando en el hartazgo que tenía con respecto a la corrupción del kirchnerismo, este ruido generado por las escuchas? Mira, Horacio, en un solo punto que sigo por las encuestas es el de la corrupción, Sí. que nunca deja de desaparecer, digamos, o siempre está entre los temas que preocupa a la sociedad. Yo miro con algún particular interés los trabajos que hace Latam Pulse, que en la Argentina es la alianza entre Atlas, Intel brasilera y Bloomberg, Sí. sobre todo porque es una compañía extranjera y que probablemente tenga un punto de vista fuera de nuestras pasiones. Si vos repasás desde diciembre hasta acá, desde febrero la corrupción es uno de los 3 principales temas de preocupación de la gente y en julio pasó a ser el principal para casi el 40%. Claro. Yo asocio en general la corrupción como una preocupación cuando hay alguna dificultad económica, cuando la plata no alcanza, cuando un ajuste necesario, como en el caso de la Argentina para salir de las dificultades, hace sentir sus efectos, ahí la corrupción aparece en el primer plano. Para explicarte el voto kirchnerista, que es una dificultad, yo esta semana di muchas charlas por el 7 de septiembre para empresas, y la pregunta de todo el mundo es ¿por qué la gente elige votar aquello que lo hizo estar tan mal? Bueno, es una pregunta para responder con alguna dificultad, pero lo voy a intentar. Mira, hay un problema, el que piensa solamente en sobrevivir hasta el otro día no está tan pendiente de la corrupción. Claro. Piensa en aquello que es una herramienta para llegar al otro día. Probablemente ahí el kirchnerismo sea una dificultad para todo el no peronismo en la historia de la provincia de Buenos Aires, porque es el partido que está donde está la gente. El no peronismo, voy a usar una frase un poco brutal, Horacio, se clava su propio clavo en el ataúd por su falta de permanencia allí donde están los votos peronistas. Claro. Entonces, el problema para competir con el peronismo es que hay que competir en resolver las dificultades y no conformarse con decir que eso va a ocurrir el día que estructuralmente cambie la Argentina. Eso explica un poco el contenido del voto peronista. El no peronista que espera que se combata la corrupción probablemente se desilusione cuando ve señales de que eso no está ocurriendo en la Argentina. A favor de este gobierno y de cualquier otro gobierno no peronista, pedirle a los Milei o a los Menem, más allá de las polémicas que despierten esos nombres, que terminen con un problema estructural es demasiado. En todo caso, uno debería atribuirle una cuota de fracaso en no poder hacerlo. Sí, clarísimo. No, y también especialmente pensando en esto de lo que vos hablabas, ¿no? de las preocupaciones. Muchas veces la corrupción es uno de los factores principales, pero más es la pobreza, más es la inflación, y da la sensación de que justo esto les explota cuando tanto la pobreza como la inflación han disminuido, o sea, deja de ser esa prioridad o esa preocupación mayor. No es lo mismo tener inflación de 24 puntos que tener una inflación de 1.9, digamos. Entonces, evidentemente, al bajar la preocupación por la inflación, crecen otras preocupaciones y justo dejan la puerta abierta para que explote este problema con la corrupción. Pero hay un problema, Horacio, de nuestra sociedad contemporánea, Sí. y es el exceso de expectativa con los gobiernos. Eso Claro. le quita paciencia a la gente. Claro. Entonces, la inflación pasó a ser ya un bien adquirido. Sí, claro, ya está, ya lo Derecho resolviste. casi. Ahora seguir resolviéndome Ahora cosas. dame lo que Claro, falta. Y claro. la verdad es Tiene que razón. los argentinos estamos demasiado acostumbrados Sí. a poner atajos para problemas viejos. Claro. Ni Milei ni nadie va a resolver los problemas, no lo digo contra Milei, por favor. Digo, va a venir a resolver los problemas viejos de la Argentina. Este es un problema de la Argentina, de su clase política.
de quienes de una u otra forma también convalidamos prácticas que no son buenas por la urgencia y por la razón que sea. Es un exceso de expectativa esperar que un único gobierno, que un único partido político resuelvan estos temas. Me parece demasiado. Probablemente esto esté en juego el 7 de septiembre y alguien vote esperando que alguien se lo resuelva de nuevo mágicamente. Es incorrecto, pero también es parte de nuestro fracaso. Clarísimo. Daniel, como siempre, un placer conversar con vos. Gracias. Abrazo grandote, Horacio, nos vemos. Que estés bien, cuídate. hasta la próxima. Daniel Vilota, periodista, analista político, ayudándonos a entender qué es lo que está pasando y cómo puede llegar a influir en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires el próximo domingo.